Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén en casa, cumpliendo de manera responsable con la contingencia sanitaria que tenemos hoy, con este problema que nos aqueja, que es muy grave, que es el COVID-19. Y bueno, que se estén cuidando, que estén tomando al fin de cuentas las medidas necesarias para poder salir adelante, para poder pues tener resguardo y cuidado, ¿no? Este video lo realizo para acercarme a ustedes con un tema que es muy importante, que es la conquista de México Tenochtitlan, del cual se ha hablado muchísimo. Hay muchas fuentes de información, hay muchas fuentes primarias y secundarias, debido a que es un tema muy importante para la historia, no solamente de México, sino para la historia mundial. El mundo no sería el mismo si no hubiera habido éxito por parte de España en la conquista de Tenochtitlan. Aprovecho para presentarles algunas fuentes de información en donde pueden ustedes hacer consulta para comprender este proceso histórico. Hay miles de fuentes de información sobre este tema, principalmente por una razón, porque es un tema importante no solamente para México, sino para el mundo. El mundo, como hoy lo conocemos, no podría haber sido explicado ni comprendido sin el evento de la conquista de México Tenochtitlan. Como fuentes de información primarias, pues tenemos prácticamente los cronistas de Indias, que son los frailes que llegan a evangelizar y que con ayuda de los tlacuilos, pues escriben la historia de la conquista y de la realidad indígena de esos tiempos del siglo XVI. Tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, tenemos a Fray Bernardino de Sahagún, y principalmente para este tema yo me baso en Bernardino de Sahagún con la historia general de las cosas de la Nueva España. Uh-huh. Y también con la visión española, con el párroco Francisco López de Gómara, con la historia de la conquista de México. Uh-huh. Para poder comprender el personaje de Hernán Cortés, pues tenemos la biografía de José Luis Martínez, Hernán Cortés, muy importante biografía, en donde analiza desde principio a fin la vida de Cortés, su accionar militar en México y en América como tal. Y bueno, también sus cartas de relación de Hernán Cortés como fuentes primarias. ¿Cuándo comienzan las acciones militares por parte de España en el territorio mexicano? Pues prácticamente desde el principio en donde Cortés llega en febrero de 1519 a la isla de Cozumel, y en contra de los mayas, pues comienza una campaña militar derrotando a Cozumel, casándose con la Malinche, que es muy importante porque junto con Gonzalo Sandoval, pues va a ser la intermediaria de Cortés con la gente de Tenochtitlan, en general la gente de Mesoamérica, y va a fungir como su traductora. Posteriormente a esa incursión en Cozumel y con el conocimiento jurídico por parte de Cortés, pues viaja por todo el Golfo de México circunnavegando la orilla del Golfo y llega a Veracruz, funda la Villa Rica de la Veracruz, en donde pues legitima ante el rey Hernán Cortés su campaña, porque antes de eso era un traidor al rey por no hacer caso a las órdenes del virrey de Cuba, ustedes ya lo saben, que es Diego Velázquez. Después de la fundación de Veracruz, realmente comienza el contacto directo entre Tenochtitlan y el ejército de Hernán Cortés. Se dice mucho sobre estos momentos, se dice que Moctezuma, o como se traducía realmente su nombre en náhuatl, que era Moctezuma, pensaba que era un dios, que era Quetzalcóatl, que había prometido regresar en el quinto sol para vengarse de los mexicas por haber cambiado su culto de Quetzalcóatl a Huitzilopochtli. Sin embargo, pues eso solamente son suposiciones que no se basan en fuentes de información. Lo que es real es que Moctezuma se dio cuenta muy rápidamente que eran militares muy peligrosos, que tenían armamentos que no conocían, que utilizaban el acero de manera distinta a lo que utilizaban en América. Y lo primero que hizo Moctezuma o Moctezuma fue enviar mensajeros con regalos invitando a los españoles a arribar a México Tenochtitlan. La llegada de Cortés y de los españoles a México Tenochtitlan es una escena que se ha
contado de maneras diversas y que quizá la fuente de información más confiable es Bernal Díaz del Castillo. Él cuenta que Cortés y los españoles se quedaron maravillados por la majestuosidad de la ciudad de México, Tenochtitlan. Esta ciudad que realmente no tenía comparación con ninguna otra en el mundo, que era muchísimo más grande que las tres principales ciudades de Europa en ese tiempo, que era Florencia, Venecia y Roma, que tenía más de 200.000 habitantes, que tenía sistemas de riego, que tenía sistemas de sanidad, que tenía islas artificiales para hacer agricultura, que eran las chinampas, que tenía palacios, etcétera, y que al fin de cuentas el recibimiento de Moctezuma, ¿no?, va a ser un recibimiento amistoso, dándole un muy importante lugar a Cortés cerca del Teocalli, dentro de pues, la zona del barrio rico de Tenochtitlan, y al fin de cuentas dando pues todas las concesiones y permisos para que los españoles pudieran hacer prácticamente lo que quisieran en su estadía en Tenochtitlan. Una de las principales concesiones que hizo Moctezuma a los españoles fue dejarles poner cruces en los templos mexicas, ¿no? En el Cuatcali, por ejemplo, decidieron hacer esta situación de poner una cruz también ahí para poder rezar, algo que no le gustó para nada a la gente de los mexicas. Principalmente una persona que desde ese momento comenzó con una sugerencia de golpe de estado, que fue Cuauhtémoc, un general mexica que desconfiaba por completo de los españoles y desconfiaba también de su Tlatoani Moctezuma. Muy rápidamente los españoles se hicieron de Tenochtitlan. Cortés, con la ayuda de la Malinche y de Gonzalo de Sandoval, pues comenzaron a convencer a Moctezuma, ¿no?, de sucumbir a favor de Cortés, a tal punto que tuvo que recluirse en su palacio secuestrado. Dicen muchas fuentes de información y muchas versiones que incluso se bañaban juntos Cortés y Moctezuma en este afán de siempre tener vigilado al emperador mexica. Y pues la gente fuera del templo del palacio de Moctezuma comenzaba a hablar de que Moctezuma era un líder muy débil y que no podía expulsar de manera tajante a los españoles de Tenochtitlan. Pero el evento que marcó pues el inicio realmente de la gran guerra entre Tenochtitlan y España fue la matanza de Toxcat, o también llamada Matanza del Templo Mayor. En junio de 1520, a principios de mes, Hernán Cortés tiene que viajar a Veracruz para luchar en contra de otro español llamado Pánfilo de Narváez, un militar que había sido enviado por el virrey de Cuba, Diego Velázquez, para arrestar a Hernán Cortés, que estaba haciendo pues toda esta campaña militar, que estaba haciendo toda esta campaña de conquista de Tenochtitlan sin su consentimiento. Cortés llega a Veracruz, lucha en contra de Pánfilo de Narváez y gana la batalla. Sin embargo, en Tenochtitlan están pasando otras cosas. En su ausencia, Cortés deja a Pedro de Alvarado como pues capitán general de las tropas españolas. Y es un personaje que difiere mucho de la personalidad de Cortés. Cortés es una persona diplomática que busca realmente, antes de la batalla, pues una negociación diplomática. Y sin embargo, Pedro de Alvarado era un militar hecho y derecho, el cual pues sugiere a sus ejércitos aprovechar que no está Cortés y asesinar a la nobleza mexica en el Templo Mayor. La celebración de Toxcat, o el Fuego Nuevo, Pedro de Alvarado encierra a la nobleza mexica en el Templo Mayor y prende fuego. Quema a la nobleza mexica. Eso desata la furia por parte de todos los nahuas que vivían en México y Tenochtitlan, y comienza realmente pues el confrontamiento, la situación de guerra dentro de Tenochtitlan. A su llegada, Cortés no sabe qué hacer. Ve todo hecho un desastre, la gente está volcada en contra de los españoles están metidos en el palacio de Moctezuma con miedo a ser asesinados por parte de los mexicas. Cuauhtémoc, que es este militar mexica que está totalmente escéptico de su emperador Moctezuma, está haciendo pues levantamientos de golpe de estado para tumbar a Moctezuma.
Y Cortés lo que hace es pedirle a Moctezuma que salga al balcón de su palacio a hablar con la gente. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que el 29 de junio de 1520 Moctezuma sale al balcón para calmar a su gente y bueno, los mexicas lo reciben con pedradas y con lanzas. Y no eran piedras cualquiera, eran balas de onda que las lanzaban con ondas de cuero. Y de hecho que les voy a enseñar, yo tengo una bala que data de este tiempo, es una bala de piedra. Está rota por el otro lado, que la encontré en Guerrero. Y bueno, esta piedra que pesa bastantito, pues pega en el cráneo de Moctezuma y lo asesina al instante. La gente está enardecida, está enojada. Y comienza Cuauhtémoc, ¿sí?, que se le conoce como el último Tlatoani, a encabezar un golpe de estado y a expulsar y a perseguir a los españoles. Los españoles no tienen nada que hacer más que huir. Toman todo el oro y todos los tesoros que pueden y huyen en esa noche que se le conoce como la Noche Triste. A partir de ese momento, Cortés sabe que no puede regresar a Tenochtitlan sin luchar, que ya tiene que ser una guerra armada, y Cortés lo que hace es mandar construir 13 bergantines, que pues son estas naves de asedio, para hacer una batalla naval en el lago de Texcoco. El lago de Texcoco, que era gigantesco, un lago que pues tenía más de 60 kilómetros de longitud, prácticamente era un mar interno, y pues Cortés elabora durante un par de meses estos bergantines para después, a finales de 1520, comenzar la lucha en contra de Tenochtitlan. Los españoles logran en esos 2 meses reagruparse, logran tener alianzas con tlaxcaltecas y con varios indígenas también mayas y tarascos que buscaban también tumbar el imperio mexica. Hay que recordar que los mexicas eran tiranos, eran un imperio que se dedicaba a cazar a personas y sacrificarlas. Entonces muchas etnias y grupos militares nativos de América y de México se juntan con los españoles para combatir en contra de los mexicas. Los números de los españoles y los mexicas en cuestión del ejército eran muy dispares. Por una parte estaba el ejército español, el castellano, que tenía no más de 900 personas, 900 efectivos, y por otra parte un ejército mexica muy importante, profesionalizado, con armamento muy fuerte como los Macuautli, que tenían hasta 100,000 efectivos. ¿Qué fue lo que pasó y por qué gana la lucha los españoles? No es una cuestión de tecnología. Siempre se ha creído que es porque los españoles tenían pistolas, tenían rifles, tenían armaduras. En un enfrentamiento de 900 en contra de 100,000, eso no importa. Sino que los tlaxcaltecas, los mayas, los purépechas, que estaban hartos, ¿no?, de el sometimiento del imperio mexica, se unen hasta juntar un ejército de prácticamente 80,000 más a favor de los españoles. Una aliada importante que tuvieron los españoles fue, por supuesto, la viruela. Esta enfermedad que existía en España y en Europa prácticamente desde el año 800. Entonces, ninguna persona de Mesoamérica, ningún indígena tenía ningún anticuerpo para luchar en contra de esa enfermedad. Se dice que entre 1519 hasta 1548 la viruela mató a más de 2 millones de personas, teniendo en cuenta que en Mesoamérica para esos tiempos había alrededor de 5 millones. Entonces, esta enfermedad acabó con el 40% de la población de Mesoamérica. Realmente no fue la estrategia militar ni las campañas, a pesar de que Cortés era un gran estratega, sino que la viruela fue la clave más específica para la victoria de España en contra de México Tenochtitlan. Hasta aquí llegamos, chicos, con esta explicación. Espero que hayan tomado nota acerca de todo esto y al fin de cuentas que completen la actividad de este video en la plataforma de Classroom. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.